el momento que va a absorber cada uno de los elementos de pantalla. Cálculo de los momentos vectores en los elementos de pantalla. De los momentos vectores M1 y M2, ¿no? Recordando que la segunda derivada de Y es el momento M1 sobre las rigidez del elemento dado por E por I sub 1, y es igual a M sub 2 sobre E por I sub 2. ¿Por qué? Porque hemos asumido que cada elemento de pantalla tiene una deformación igual, ¿no? Entonces, indicamos si M es el momento resultante total en la sección de cota X, debido a las fuerzas horizontales exteriores, se puede escribir que este momento va a ser equilibrado por un par de momentos que actúan en los elementos de pantalla 1 y 2, más el momento que genera el valor del cortante, la integral de h sobre, o pi sobre h de x a h, ¿no? Desde la parte del nivel que estamos considerando hacia arriba, por su brazo de palanca 2c, ¿no? Entonces, sabes que m sub 1 sobre i sub 1 va a ser m sub 2 sobre i sub 2, y de ahí sacamos que m sub 1 más m sub 2 es i sub 1 más i sub 2, y esto es igual al momento menos la parte que es equilibrada por el cortante, ¿no? Entonces ahí despejamos el valor de m sub 1 y m sub 2. Como siempre, van a ser proporcionales a sus inercias, ¿no? Y es el momento menos esta parte. Y aquí lo propio, ¿no? Integrando la expresión del valor de pi, el valor de pi que hemos hallado aquí, ¿no? Haciendo esta integración, tenemos que sale esta nueva expresión. Fórmula que se puede expresar, ¿no? A la integral de pi diferencial de x en x y h es el corte basal por n por h sobre i todo por h, este h está venido aquí, y todo por este valor entre corchetes que denominamos la función chi, de alfa y de psi, ¿no? Entonces ahí tenemos la expresión 25, de donde esa función está dada por este arco, ¿no? Dada por este arco. Aquí estamos poniendo las expresiones la expresión del momento, no, la expresión del momento, para recordarnos, ya que entramos a este abaco por el eje de las 10 con el valor de la ordenada relativa, x sobre h, ¿no? X sobre h. Hasta cortar nuevamente también una de las curvas con el valor de alfa, que es este doble por h total, ¿no? Ojo, no nos olvidemos que toda esta determinación está siendo hecha para una carga uniforme, ¿no? Pero decimos, seguro señalando en el diagrama de presiones del viento, el momento en cualquier nivel, a nivel X, es un valor X, va a ser la carga Q por H menos X al cuadrado sobre 2. Entonces, esto podemos escribir en función del corte basal, va a ser la QH cuadrado sobre 2 que multiplica 1 menos X sobre H al cuadrado. Y este valor Q por H no es otra cosa que el corte basal por H medios por 1 menos X sobre H al cuadrado. Entonces, este no es otra cosa que el valor psi. Entonces, reemplazando 25 y 26 en las expresiones 23 y 24, ¿no? Resulta que el momento m sub 1 es igual a i sub 1 sobre i sub 1 más i sub 2 por el corte basal por la altura total del edificio por 1 menos psi
al cuadrado sobre 2 menos 2C por M sobre I por Q, ¿no? Este es el arco 2, ¿no? En forma similar, M sub 2 es, todo este término es similar, lo único que varía es el I sub 2 sobre I sub 1. Esto es que M sub 2 es M sub 1, ¿no? Por I sub 2 sobre I sub 1, ¿no? Proporcional. ¿Ok? Bien. A ver. Entonces, lo que estamos hallando, vamos a ver un ratito, un ratiño. Ah. Esta es nuestra pantalla, ¿no? Aquí está, tenemos una abertura, ¿no? Entonces tenemos la pantalla 1 y la pantalla 2, ¿no? Que en definitiva, en una vista lateral tendríamos el edificio, ¿no? Con nuestras aberturitas, ¿no? Es el elemento de pantalla 1 y el 2, ¿no? Aquí está actuando, perdón, aquí abajo está actuando el momento M, ¿no? Está actuando el momento M. Y lo que este momento M se está redistribuyendo entre cada uno de estos elementos de pantalla, ¿no? Entonces, sobre el elemento 1 va a estar actuando el momento M sub 1, el momento M sub 1, y aquí el momento M sub 2. ¿No? M sub 1 y M sub 2. Y por otra parte, digamos, está actuando sobre este nivel, ¿no? Sobre este nivel. Por otra parte, sobre la viga de acoplamiento está actuando el cortante pi, ¿no? Aquí va a ver esto, y aquí el valor de pi, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? No nos, recordemos que este es el valor de C, de 2C, perdón, es el valor de 2C, ¿no? La distancia entre centros de gravedad de los elementos 1 y 2, ¿no? 1 y 2. El cote basal T sub 0 está aquí abajo, pero en función de si es que hallamos n en la ordenada X, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos todos los elementos como para diseñar cada una de estas dos pantallas, ¿no? Entonces lo que acabamos de ver en los muros va a ser aplicable aquí, ¿no? Entonces vamos a tener que por efecto de las cargas verticales, va a haber una carga vertical, digamos, de este tipo, una carga vertical de este tipo,
pero que hemos determinado por el método de las áreas de influencia, etcétera, pero que va a llegar a cada elemento de pantalla, a cada elemento de pantalla le va a corresponder una carga n sub 1 y n sub 2, ¿no? ¿Ok? Que es la parte que le corresponde a esta pantalla y a esta pantalla. Obviamente hay una parte, fíjense aquí, esto también no tienen que perder de vista, hay una parte que es, esto va a ser el resultado de todo esto, ¿no? Perdón. De todo esto, ¿no? De todo esto. Pero como esta parte que está sobre el orificio, o sobre el orificio se va a transmitir desde el dintel, esta parte sería la resultante de este sector, ¿no? Esta parte sería la resultante de este sector. Aquí, aquí y aquí, ¿no? Y la parte del dintel va a incidir, digamos, en los bordecitos, ¿no? Ojo, aquí va a estar en los bordecitos. ¿No? Entonces, el diagrama de tensiones sobre este elemento y sobre este elemento va a ser una cosa como esta, ¿no? Uno, debido a la carga P, esta. Vamos a tener esto. Y por otro lado, vamos a tener esto. Debido al momento en S1. Y aquí va a haber una carguita, ¿no? Una carguita. Que va a incidir en el primer elemento del muro, ¿no? ¿Ok? Así es. Entonces esto va a ser igual. Esto va a ser igual aquí. A un diagrama de tensiones. Puede que se invierta esto, puede, ¿no? Digamos así, ¿no? ¿Ok? Y con esto procedemos a diseño de este elemento de pantalla, ¿no? Del elemento de pantalla 1 y 2. 1 y 2. ¿Ok? 1 y 2. Cuando el bin sopla a la inversa, esto vamos a tener un otro diagrama como es este, ¿no? Así. ¿Ok? Entonces, procedemos con el fascículo M. Ahora, ¿qué ocurre con el dintel? ¿Qué ocurre con el dintel? Bueno, esto, ojalá esté comprendido, bien comprendido, ¿no? El dintel, vamos a hacer aquí una figurita del dintel, Dios. Dios, 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 Dios. Dios. Este es solamente el dintel, ¿ok? Y aquí está. Ah, qué tonto.
Ah, qué tonto. Bueno. Ya. Entonces habíamos dicho que tenemos un corte a medio tramo, ¿no? Pi, ¿no? Y vamos a suponer otra vez que esta es la sección de empotramiento, ¿no? Bien aquí, ¿no? Es el valor de 2A, 2A, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Por otro lado, vamos a tener, un ratito, por otro lado, un ratito, para que esté más claro. Es el valor de 2A, ¿no? Pero por otro lado, tenemos la carga normal, ¿no? La carga vertical del entrepiso. Carga vertical del entrepiso que va a estar actuando aquí, ¿no? Entonces, por efecto de esta carga, ¿no? Nos va a salir un diagrama de tensiones, o en principio hablaremos de un diagrama de momentos, un diagrama de momentos, ¿no? Ya, digamos que se hace por efecto de la carga vertical, ¿no? Bien. Por efecto de este corte, vamos a tener aquí más, más, un un momento, ¿no? Que hace por un lado esto, este otro lado, esto, ¿no? ¿Ok? Ahora, sí, el viento cambia de sentido, vamos a tener nuestro diagrama de momentos por viento así, ¿no? Entonces, ¿qué va a dar? Yo superpongo estos, aquí me daría este valor se va a sumar aquí, digamos que va a venir aquí, ¿no? Y este valor se va a sumar aquí, aquí va a venir, ¿no? Aquí. Entonces tendríamos un momento de este tipo. ¿Sí? Ah, perdón. Ya. No, bueno, aproximadamente esto. Y cuando se dé la vuelta, esto vamos a tener aquí una cosa como esta. Un diagrama como ese, ¿no?
Entonces, la envolvente de momentos es esta, ¿no? Voy a dibujar con líneas rectas, por favor. ¿No? ¿Qué es el envolvente de momentos? Entonces, el Intel está fuertemente solicitado a momentos, ¿no? Fuertemente solicitado a momentos, hecho que va a requerir una armadura aquí muy importante, ¿no? Una armadura aquí. Una armadura negativa. Ay. Bueno, vamos a ponerlo aquí. ¿No? Y suples. ¿No? Y en la parte inferior, fíjense, también vamos a tener una armadura. ¿Sí? Voy a quitar esto por claridad un ratito, ¿no? Y aquí habría digamos un suple, digamos, ¿no? También podría subir esto aquí, podría hacer esto así. Ok. Ya, ¿no? O muchas veces se pone esta parte, se hace una armadura de ese tipo, ¿no? Así también, ¿no? Ok. Anclado. Y así, y aquí va a haber la otra armadura así, ¿no? Esa es una y dos formas. Bueno, ok, esto en lo que se refiere a los momentos, por carga vertical, el rojito, perdón, el azulito, y a eso adicionamos el momento por carga horizontal, que puede sumarse y sustraerse, ¿no? Bueno, por otro lado, voy a borrar esto, ojo con esto, ¿no? Voy a borrar esto. Lo que tenemos ahora es el corte, ¿no? El corte. Sobre, sobre la pila de acoplamiento o dintel, vamos a tener, por efecto de las cargas verticales, un diagrama de corte como este, ¿no? Un diagrama de corte como este. Por efecto de las cargas verticales. Por efecto de la carga horizontal, a esto se va a sumar, a esto vamos a sumar más, ¿no? Más por carga horizontal. Vamos a tener un corte que es, ¿no? ¿No? Para un viento y para cuando sopla el viento en otra dirección,
¿no? O sea que en definitiva nos va a dar una envolvente de cortantes como esto. Aquí voy a sumar esto. ¿No? Y aquí voy a sumar esto también. Mm, pero, pero, así, ¿no? Entonces, todo esto es la envolvente de cortante, ¿no? Entonces tiene una poderosa necesidad de armadura de corte. Entonces, todo esto está, pues, tenemos que armar esto, pero tremendamente, ¿no? Al corte, para los festivos, ¿no? Y aquí también, ¿no? Y bueno, aquí es ligeramente menor, ¿no? ¿Ok? Esas son las vigas de acoplamiento, ¿ok? Listo, ¿no? Entonces, esta sería una solución del armado. Aquí estamos mostrando otra solución. Aquí también podríamos poner nuestros estilitos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también va aquí, ¿no? Listo. Bien. Caso de carga triangular, ¿no? Entonces ya sabemos, ya podemos armar nuestras pantallas, 1 y 2, y el dintel, ¿no? Bien. Caso de carga triangular, ¿no? No nos olvidemos que hemos hecho la deducción de todo esto para carga uniforme, pero el viento tiene una variación en cuanto a sus presiones y puede ser asumido una mejor aproximación por una carga trapezoidal, ¿no? Por una carga trapezoidal, que el viento va a ser así, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un análisis primero para carga rectangular uniforme y luego para carga triangular, ¿no? ¿Okay? Bien, dice, mm, este método ha sido extendido por Anastasiescu de la American
Inge, disculpe, no se le escucha. Sí, que no se escucha. Ingeniero, no se le escucha. Inge. Inge, no se le escucha su micrófono. Creo que tiene que volver a cargar o entrar, Inge. Salga de la reunión, Inge, y vuelva a entrar. Hola, ¿se me escucha? Sí, ingeniero, se le escucha. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha. Ya. Ya. Bueno, pero la parte relativa a la cara triangular, creo que no hay problema, ¿no? ¿Se me ha escuchado? Sí. Empezamos con cálculo del desplazamiento horizontal, o sea, de la flecha en la cúspide y del momento de inés equivalente de la pantalla. Caso de carga uniforme. Eliminando el valor de pi entre las ecuaciones 8 y 10, sacamos la derivada tercera de y, que es en toda esta expresión. Por integraciones sucesivas se puede determinar la y segunda, que tiene esto, más la constante de integración. Como psi es igual a 1, queremos hallar en la cúspide y la derivada segunda de y es 0, ya que el momento es 0. De ahí se halla la constante C sub 1 que tiene este valor. Luego, por una nueva integración, hallamos y' este valor.
donde luego tenemos una otra constante de integración C sub 2. Sustituyendo el valor de pi por su valor según pi, tenemos por ahí arriba la expresión de pi, y considerando que como para psi igual a 0, es decir, en la base, el desplazamiento y es 0. Entonces determina C sub 2 y resulta el valor de y dado por toda esta expresión, ¿no? O podemos escribir de otra manera, está dado por toda esta expresión, función de phi, etcétera. Ojo, aquí hay que tener muy en cuenta que estamos hallando phi en esta viene de la determinación de las constantes de integración, ¿no? Esto es para alfa y para un valor de psi igual a 0. En cambio aquí es genérico, ¿no? Entonces esta es la ecuación de la elástica, ¿no? En la cúspide, psi es igual a 1 y a y llamamos f, ¿no? Entonces la flecha va a ser igual a esta expresión, ¿no? La flecha. Ahora aquí otra vez viene el concepto de inercia equivalente, pero ahora estamos hablando de la inercia equivalente de una pantalla con aberturas, ¿no? Se define como inercia equivalente de una pantalla con aberturas a la inercia de una pantalla llena ficticia que, sometida a las mismas cargas horizontales, presente en la cúspide la misma flecha que la pantalla original, ¿no? Entonces, la flecha para la pantalla llena, ustedes deben acordarse, una viga en voladizo con carga uniforme, su flecha es Q por H a la cuarta sobre 8EI, ¿no? Q por H a la cuarta. Pero Q por H es el corte basal. Entonces llamamos corte basal por H al cubo sobre 8EI, ¿no? Pero como esto estamos determinando para una carga, una pantalla llena, y aquí y queremos igualar a esta flecha, entonces aquí le llamamos I sub E. Igualando a estas dos expresiones, despejamos el valor de I sub E, ¿no? Que resulta que I sub E es la inercia de referencia sobre 16m por C sobre I sub 1 más I sub 2 por la función psi, pero de alfa y 0, ¿no? Ojo, ¿no? Ojo, esto está para 0. Mucha gente confunde y dice, como la flecha está en la cúspide, lee para alfa y 1, no es así. Psi de alfa 0 se lee en el ábaco 2 para psi igual a 0, ¿no? Y ahí lo terminamos. Esta es la inercia equivalente. Esta es una otra formita de hallar, pero no vale la pena. Bueno, les explico por qué no vale la pena. Porque es un poquito más largo, parecería que es más rápido, pero no. Pues considerando que la inercia de referencia está dada por esta expresión, o pueden hallar por Steiner, y es la inercia del elemento 1 más la inercia del elemento 2, más la distancia 2c entre centros de gravedad por el momento estático, ¿no? Y definiendo a beta como la inercia equivalente sobre la sumatoria de inercias, y mu, la inercia de referencia sobre la sumatoria de inercias, y mu, la inercia equivalente sobre la sumatoria, podemos despejar el valor de mu que está dado por beta sobre 8 beta menos 1 por psi de alfa 0 sobre alfa al cuadrado más 1. El ábaco número 5 nos permite determinar directamente el valor de I a partir de mu. Dice no, pero hay que estar callado. Primero obteniendo mu, hay que obtener beta, ¿no? Entonces, I sub E es mu por I sub 1 más I sub 2. Entonces aquí tenemos, ¿no? Entonces entramos, aquí está el valor de alfa, ¿no? Aquí está el valor de beta, ¿no?
Entonces vamos por aquí hasta cortar el valor de beta y sacamos aquí el valor de mu, de donde despejamos, ¿no? El valor de mu, despejamos el valor de I sub E, ¿no? ¿Qué es más complicado que hacer esto, no? Bueno, ok. Este método general se aplica al caso de aberturas que tienen el parámetro alfa entre 1 y 10, ¿no? Bueno, yo prefiero usar entre 0, 5 y 20, ¿no? 0, 5 y 20. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo, el ejemplo número 1, que está mucho más allá. A ver, un ratito. El ejemplo 1. Para no estar buscando esto. Vamos a ver si se abre. No abre dos veces. Ya. Ejemplo 1. Página, no sé. Ya aquí, ¿no? Ejemplo 1. Determinar las solicitaciones en la siguiente pantalla con aberturas, ¿no? O sea, una pantalla de un edificio con 10 pisos, cada uno de ellos con 2,75 metros de altura, que dan un total de 27,5 metros, ¿no? ¿Ok? Entonces, un corte a través de el orificio o de las aberturas está dado aquí, donde la distancia entre centros de gravedad G sub 1 y G sub 2 es 12 igual a 6,10. Y la distancia entre entre puntos de empotramiento de las vigas de acoplamiento es igual a 2A y es igual a 2 metros, ¿no? ¿Ok? Bueno, por otro lado, tenemos que el edificio está sometido, la pantalla está sometida a 12,87 kilonewton por metro, ¿no? Entonces, el corte basal total es 12,87 por 27,50 nos da 354 kilonewton, ¿no? Bueno, de aquí también podemos hallar el momento en la parte inferior, pero ahora lo que se trata es de hallar primero la distribución de momentos, la determinación de los cortantes en cada dintel, ¿no? Y la determinación de los esfuerzos normales N1 y N2 por efecto de la carga horizontal, ¿no? Ya, bien, entonces comenzamos con lo siguiente. Tenemos estos datos. Omega, el área del elemento 1 es 2 metros cuadrados, el área del elemento 2 es 1,60 metros cuadrados. La inercia del elemento 1 es 4 metros a la cuarta, del elemento 2, 2 metros a la cuarta. La inercia de los dinteles reales es 6 milésimos de metro a la cuarta. El coeficiente de elasticidad de la pantalla es 10.000 megapascales y el coeficiente de elasticidad de los dinteles 20.000 megapascales, ¿no? Bueno, en la práctica no hay tanta diferencia, ¿no? Por más que aquí usemos, qué sé yo, un hormigón H35 y aquí unos 50, no hay tanta diferencia, pero es para recalcar que ambos elementos tienen distinta inercia, ¿no? Bueno, ya de un análisis preliminar podemos decir que la pantalla 1 se va a llevar el doble del momento que
que la pantalla 2, ¿no? Bueno, aquí ya se está mostrando el resultado, que luego lo vamos a ver, ¿no? 1266 y aquí es 633, ¿no? ¿Ok? Solamente por esto, ¿ok? Bueno, entonces comenzamos con el cálculo del momento estático, ¿no? Y el momento estático, podemos calcular el área por esta distancia, ¿no? Etcétera. Pero ya aquí tenemos la relación del momento estático, es 12, el valor de 610, ¿no? 610 sobre 1 sobre 1 sobre 2 más 1 sobre 1,60 y nos da 5,42. La inercia de referencia, ¿no? Es I sub 1, es decir, 4, más I sub 2, 2, más 12, 12 es 610 por M, 542. Nos da 3906. El valor del parámetro B doble al cuadrado está dado por esta expresión más adelante, ¿no? Entonces, reemplazando valores, tenemos que B cuadrado es 3 por 20.000 por la inercia del dintel 6 milésimos sobre 1, aquí es 2A, es 2, 1 al cubo por E, que es 10.000, por el valor de C, que es la mitad de 610, 305, sobre la sumatoria de inercias, que es 4 más 2, 6, por la inercia de referencia, 3906, por M, que es 542, por H, que es 275. Hallamos un valor de 0.047, de donde B doble resulta ser 0.219, que multiplicado por el valor de la altura total del edificio 2750 nos da 6. Entonces decimos que alfa es mayor a 0,5 y menor a 20, ¿no? Entonces sabemos la expresión del valor de pi, que es el corte basal, 354, por M, 542, ¿no? Por H, 275 sobre I, 3906, por la función pi de alfa y de psi. O sea, va a ser toda una constante, 133,08 por la función phi, ¿no? Bueno, lo dejamos estito, nos vamos a hacer un cuadrito posteriormente. Y luego tenemos las expresiones de M sub 1 y M sub 2, ¿no? M sub 1 es el valor de la inercia 1, 4, sobre la sumatoria de inercia 6, por el corte basal 354, por H 2750, todo por 1 menos psi al cuadrado sobre 2 menos 2C, 610, por M, 542, aquí 542, ¿no? Sobre I, que está 3906, y por la función Q. Entonces, otra vez tenemos todo un valor constante, 66.490 por 1 menos Q al cuadrado sobre 2, menos esto también que llega a ser constante, menos 0,846 por Q. Y el momento M sub 2 va a ser la relación del momento 1 sobre I sub 1 por I sub 2. O sea, va a ser igual a 1/2 de M sub 1. Bueno, para esto y esto nos hacemos una tablita, ¿no? Aquí. Entonces, aquí tenemos el valor de las ordenadas, ¿no? Relativas, como son 10 pisos, bueno, aquí está cada décimo, ¿no? 0, 1, 0, 1, tal, al 1. Leemos del abaco phi en función de psi y de alfa,
alfa hemos hallado 6, ¿no? Entonces, en función de psi y alfa 6, leemos estos valores de pi. El valor de pi no es otra cosa que esta constante 133,08 por pi. Lo que nos da es esto, ¿no? Luego, para hallar el momento o los momentos, escribimos este valorcito, 1 menos psi al cuadrado sobre 2, entonces, para cada valor de psi, tal. Y luego leemos del ábaco 2 los valores de ki, ¿no? Que multiplicados por esta otra constante 0,846, tenemos este otro valor. Luego esto menos esto, ¿no? Estos valores. Y el m sub 1, ya hemos hallado todo esto, el m sub 1 va a ser 6.490 por esto, ¿no? 6.490 por esto, que es, hallamos esto, y M2 es la mitad de esto, punto. N2 es igual a menos N1, y esto no es otra cosa que la integral, en este caso la sumatoria de los cortantes, ¿no? Entonces aquí tenemos 0, primer valor 21,88, el segundo 21,88 más 25, 12, 47, más 32, 55, 79, 55, más 42, 14, Entonces, la sumatoria de todo esto nos da 493,09, ¿no? Entonces, como se verá, una parte del momento total está siendo absorbido directamente por flexión por los elementos 1 y 2, y otra parte es absorbida por los esfuerzos normales que se presentan en los elementos 1 y 2, ¿no? Cuyas resultantes son N2 y N1, que forman un par que es igual el valor de N2 por 2C, ¿no? Por el valor de 2C, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener 493 por 600 o por 6,10 más esto y más esto nos va a dar el momento total, ¿no? Aquí. Verificación del equilibrio en el nivel de la base. M sub 1, 1265, más M sub 2, 632,78, más N2, 493 por 12 tiene que ser igual a la carga uniforme, ¿no? Por la altura total, ¿no? Pero la carga uniforme por la altura total al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces, bueno, aquí ha dado una ligera diferencia por los errores en la lectura de estos valores, ¿no? Bueno, la pequeña diferencia se debe a errores numéricos por los redondeos efectuados en los cálculos y por la imprecisión en la lectura de los ábacos, pi y de psi. Luego calculamos la flecha, ¿no? Ya teníamos esta expresión, ¿no? Donde tenemos que leer el valor de psi sub 0 para alfa 6 y psi 0, ¿no? Nos da 0,361 del ábaco 2, ¿no? Entonces, reemplazando valores, tenemos el corte basal, 354, por la altura del edificio al cubo, 27,5, sobre E 10.000 por la sumatoria de inercias, 6, todo por 12M, 12M, ¿dónde está? Sobre
la inercia de referencia está fallando. Por el valor de Psi. Ajá. No, aquí hay un errorcito. No está esto. No está este valor aquí. Ojo. Ojo. Este valor falta aquí, ¿no? ¿Ok? Bueno, hay que incluirlo y este valor de Q sub 0 que hemos leído, alfa es 6 al cuadrado más el corte basal por h al cubo sobre 8 por el módulo E 10.000 por I, la inercia de referencia, ¿no? Bueno, aquí, si ustedes calculan esto, es relativamente, no tiene mucha influencia, a veces es 2M, 2C, 2C es 12, 610 por 610 por 542, 610 por 542 sobre I es el valor de 3906 dividido 39.06. Esto da 0.84. Ya todo esto tendríamos que, todo esto aquí tendríamos que multiplicar. Aquí tendríamos que multiplicar este valor, pero este tendríamos que multiplicar por 0.846. No, entonces es una nadita que le afecta a esto, ¿no? Entonces tenemos más 236 por 10 al cubo. Este. 1.23 por 1.23, 1.04 más 2.36 más 2.36, 3.40. Entonces esto da 0.34. Esto da 0.34. La flecha, ¿no? ¿Ok? Entonces, es solamente para calcular la flecha. La inercia equivalente calculamos por esta expresión. Por esta expresión, donde I es la inercia de referencia, 3906, sobre 16 por M, 542 por C, la mitad de 610, 305, sobre la sumatoria de I sub 1 más I sub 2, 6. Todo por el valor de Q sub 0, que es 0.361 sobre 6 al cuadrado, ¿no? Más 1. Y nos da un valor de 2704. 2704 metros a la cuarta, ¿no? Menor, aquí pongan, aquí ustedes van a poner menor a 3906. No, fíjense que este valor es la inercia que obteníamos por Steiner, ¿no? Mientras que es un valor real, ¿no? ¿Ok? Pero vamos a ver luego cómo falla Steiner, ¿no? Porque depende de las condiciones de acoplamiento, ¿no? No es solamente separar dos secciones. Ya, vamos a ver en otros ejemplos. Bien, a ver. Seguimos. Entonces, ojo con esto, ¿no? Si falta esto, hemos dicho, no ha tenido mucha influencia en la flecha,
y menos en la inercia equivalente, ¿ok? Bueno, volvemos a nuestro apunte y está. Ya. Aberturas de grandes dimensiones, ¿no? Para el caso en que alfa es menor a 1, yo les decía menor a 0,5, cada elemento de la pantalla actúa como si los dinteles se comportarían como bielas articuladas en los dos elementos, debido a que se puede despreciar el momento de empotramiento de los dinteles, ya que alfa tiende a 0. Entonces, en la fórmula 21, pi también, el valor del corte va a tender a 0. En estas condiciones, el esfuerzo de corte se distribuye proporcionalmente a las inercias, ¿no? Directamente. T sub 1 es el corte total por la inercia I sub 1 sobre la sumatoria de inercias. Y T sub 2, T por I sub 2 sobre I sub 1 más I sub 2. Y el momento de la pantalla 1 es el momento total por su inercia sobre la sumatoria de inercias, ¿no? Al final, esto es lo que nosotros llegamos a utilizar en el método del portal, lo que habíamos dicho, cómo se puede encontrar las solicitaciones por efecto del viento en columnas. Decíamos que teníamos que distribuir el cortante, ¿no?, entre las inercias de las columnas, ¿no? ¿Ok? O de otra manera también, esto es lo que tenemos, ¿no? Y los momentos van a ser también proporcionales a la inercia de cada elemento, ¿no? Pero eso siempre y cuando las aberturas sean de grandes dimensiones, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ir al ejemplo 2. El ejemplo 2. Ya. En el ejemplo 2 es una variante de la pantalla del ejemplo 1, ¿no? Fíjense, aquí tenemos las mismas áreas, las mismas inercias, tenemos la misma altura del edificio con los 10 pisos, tenemos la misma carga, solo que hemos ampliado las aberturas, ¿no? Entonces, esto teníamos antes 12, era 6,10, ahora es 9,10. Y esto ha crecido de 2A igual a 2 metros, ha crecido a 5, o sea, 3 metros. Este se ha incrementado en 3 y esto en 3, ¿no? Entonces, Steiner lo que nos va a decir, la inercia de referencia va a subir. Bueno, pero aquí no está, ¿no? Pero va a subir, ¿no? ¿Ok? Pero vamos a encontrar de que no es así. En este ejemplo estamos viendo que el coeficiente de elasticidad para la pantalla de Intel tiene un mismo valor, 10.000 megapascal, ¿no? Entonces, hallamos el valor de M, ¿no? El valor de M es 12, o sea, el 9,10 sobre 1 sobre 4 más 1 sobre 2, nos da 8,09. Y la inercia es 4 más 2 más 12, que es 9,10, por M 8,09, igual a 79,619, que es mayor, fíjense, que es mayor a esta inercia de referencia, ¿no? Siendo que estos dos elementos son iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque ha separado. Bueno, encontramos el valor de B doble a cuadrado, pero como E' es igual a E, se eliminan. Entonces solamente tenemos 3 por la inercia del dintel, 2 milésimas sobre A
Ah, es la mitad de 2,5, perdón, de 5, 2,5 al cubo, más C, que es la mitad de 9, 10, 4, 55, sobre I sub 1 más I sub 2, 6. Por la inercia de referencia sobre el momento M por H, 275, nos da 1,042 milésimos, y W sale 0,32.032, ¿no? Entonces, alfa resulta ser omega por H, pues da 0,88, ¿no? Es menor a 1. No se trata de una pantalla con grandes aberturas. Por consiguiente, el esfuerzo de corte en los dinteles de todos los pisos es nulo. Y el momento vector originado por las cargas exteriores en cualquier nivel es absorbido por las dos pantallas de forma proporcional a sus inercias. Así, por ejemplo, en la base tenemos ¿cuál es el momento? El momento no era otra cosa que 12,75 por 27,50 al cuadrado dividido 2, 44.866, similar a este, ¿no? A este 4.866, ¿no? Entonces, este se divide entre 6, se multiplica por 4 para este elemento, nos da 3.246. Y en el elemento 2, la mitad de esto, 1.622, ¿no? Ok, bien, ahora aquí yo les pediría ver, ya que tienen todos tienen este mismo documento, se pide hallar la inercia equivalente de esta estructura, ¿no? A sabiendas de que ya tenemos el valor de omega, de alfa, tenemos la inercia 79, 61,6, es decir, aplicamos esta misma expresión, ¿no? Esta misma expresión. ¿Ok? Entonces, a ver, cada uno de ustedes violentamente aplica esta expresión a este ejemplo. Y veremos cuánto sacan. A ver. Se ha vuelto a cortar su audio, Inge. ¿Cómo? No le escucho, Inge. ¿Estaba hablando? No, estoy sacando la inercia equivalente, que ustedes también deberían sacar. Sí, Inge, es que pensé que se le había vuelto ya su micrófono. No me he escapado.
¿Ya alguno de ustedes ha sacado? Jóvenes. ¿Cuánto han sacado? No. No. Siete puntos. ¿Cuánto? ¿Cómo es? ¿Cómo es, jóvenes? A ver, nuestro amigo Huanca Quispe. Huanca Quispe, ¿cuánto ha hallado? He sacado Inge 1503, he sacado Inge. ¿Cuánto? 1503. 1503. Sí. Huanca. Voy a verificar, Inge, a ver un momento más. Ah, Vladimir Quispe, ¿cuánto? Inge, todavía sigo estallando. Inge, ¿Cuánto? Inge, todavía me sale 1492, pero estoy dudando de algo. He puesto mal algo en la carta. Samuel Aguilar, a ver, ¿cuánto? A ver, ¿quién ha hallado? El que ha hallado, que prenda su micrófono y diga cuánto. 806, ingeniero. Con 806, 8.06 me sale. Con sí, aproximadamente 0.07. ¿Y cuánto ha hallado? ¿Quién ha hablado? Héctor Mamani. Héctor Mamani. Sí, ingeniero, Héctor Mamani. Otro, a ver, otro. Bueno, a ver, tenemos por partes. ¿Cuánto han hallado el valor de Q sub 0? 7. ¿Cuánto han leído el valor de Q sub 0? Ay. Aproximadamente 0.07. 0.07. Sí. Porque el valor de alfa, fíjense. Sí. 0.88. Es Para alfa 0.88. 0.80. El valor de alfa es 0.88. Es que 0 y Este es el valor de 0.07. 0.1.
Aquí es 0,1. Aquí es 0,9. ¿No? Este es 0,1, este es 0,9. Y este es el valor de 1, alfa 1. Entonces, el valor de chi sub 0 estaría por aquí, estaría más o menos por aquí. Más o menos por aquí. ¿Y eso cuánto sería? Muy grueso. Muy grueso. Estaría por ahí, ¿no? ¿Cuánto en eso? 0.088, ¿o no? Ya digo, aquí es 0,1 y aquí es 0,9 el rojo. 008, fórmula encontrada. 0.088. Ya. Ya. Bueno, con eso se halla un valor de la inercia del orden de 806, a ver un ratito. 641. Con un valor de 641, más o menos, ya. Pero a donde queremos llegar es que fíjense, según Steiner, la inercia equivalente o la inercia ha subido del primer ejemplo de 3906 ha subido a, Dios mío, a 79. Pero la inercia equivalente que hemos sacado para el primero es 2709, menor que el 39. Y para este segundo es de orden de, ya digamos, 6, 7, por ahí, o 8, ¿no? Mucho menor que el 73. Mucho menor. Y menor que el anterior caso. Menor que el anterior caso, ¿no? Entonces, Steiner no tiene mucha validez en este caso. Y la inercia real depende de la rigidez de los puntos de acoplamiento, de las vigas de acoplamiento, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, prácticamente, fíjense, prácticamente la inercia de referencia es ligeramente mayor a la sumatoria de estas dos inercias, ¿no? Aquí es 4 más 2, 6. La inercia que yo he sacado es 641, ¿no? Esa es la figura. Ok, vamos a retornar a nuestro... Aquí. Aquí estamos, ¿no? Aberturas de pequeñas dimensiones. Por el contrario, dice, ¿no? O mientras que en el caso, cuando alfa es mayor a 10, ocurre que las aberturas son pequeñas, puesto que alfa tiende a infinito, dice. Entonces, en la fórmula 21, ¿no? En esta fórmula, P sub 0 tiende a esta expresión, o pi, que es sub 0 por m por h sobre i por 1 menos x sobre h. Pero como sabemos que el corte, en función del corte basal, es corte basal por 1 menos x sobre h, entonces pi es directamente el corte por m sobre h por i, siendo t el esfuerzo de corte promedio al nivel del dintel. Véase ejemplo 3.
Otra vez aquí, prácticamente, es muy similar al ejemplo 1, omega, las áreas son las mismas, 2 y 1, 6. Las inercias son las mismas, 4 y 2. El valor de 12 ha bajado de 6,10 a 5,10, con referencia al ejemplo 1. El valor de 2 ha bajado de 2 a 1, ¿no? Las inercias se mantienen similares al del ejemplo 1, ¿no? Entonces dice que los momentos M1 y M2 son pequeños y no se necesita calcularlos. La pantalla se comporta como si no existiesen las aberturas, ¿no? Entonces, hallamos el momento M, que 12 sobre la sumatoria de los inversos de las áreas nos da 5,43. La inercia de referencia es I sub 1, 2, más I sub 2, 4, más 12, 5.1 por M, 4,53, nos da 29,10, ¿no? Menor que el momento de referencia del ejemplo 1. W al cuadrado, reemplazando estos valores, aquí ya hemos visto, nos da 0.477, de donde W es 0,69. Y alfa es 0,69 multiplicado por el H, que es 27,50, ¿no? Pues 27,50 nos da 18,98 mayor a 10, dice. Se trata de una pantalla con pequeñas aberturas, por tanto, el corte va a ser T por M por H sobre I. Y como T es proporcional a la altura, ¿no? Entonces resulta 4,53 por 2,75 sobre 29,10. Y es 0,428 de T, ¿no? El T, estamos hallando aquí, ¿no? Va incrementándose para cada. Eso es 12,87 por 2,75 y así sucesivamente. Entonces se va incrementando hasta tener un corte de 354, que es el mismo corte que tenemos en el ejemplo 1, 354, ¿no? Ok. Entonces, por último, hallamos el valor de pi, que es 0,428 de t, nos sale esto, ¿no? Y luego los esfuerzos normales, N1 y N igual a N2, este va a ser de compresión y este de tracción. No es otra cosa que la sumatoria de estos cortes pi, ¿no? Y nos da esto, ¿no? Entonces todo se va a equilibrar como si fuese un elemento por el par de fuerzas N1 y N2, ¿no? ¿Okay? Y aquí se pide, ahora, en forma análoga al ejemplo anterior, se pide la determinación de la inercia equivalente para este caso, ¿no? ¿Ok? Entonces, otro ejemplito para que ustedes hagan y encuentren dicho valor, ¿no? ¿Ok? Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Espero, no es tarea, es elemental, se hace en un par de minutos. Encuentren la inercia equivalente del ejemplo 2, bien bonito, del ejemplo 3, listo. ¿Ok? Inge, una pregunta. ¿Nos va a pasar este PDF? ¿Cómo? ¿Nos va a pasar este PDF, Inge? ¿Cuál qué? ¿Nos va a pasar este archivo? Ya les he pasado. No, no, Inge. He revisado y no nos ha Un pasado. ratito, un ratito. Justo al rato de determinar la inercia, estaba buscando la tablita y no había de dónde sacar. Un ratito.
pantallas isostática, pantallas, viento, edificios altos, pero los muros también les he pasado. Ya. Enseguida les voy a pasar, les voy a volver a pasar, ¿ok? Ya, Inge, gracias. Hasta el día lunes, enseguida les paso. Hasta el lunes, Inge. Hasta el lunes, Inge. Hasta el lunes sigue. Hasta el lunes.